El modelo del Estado que tenemos es triterritorial, eso significa que el Estado tiene 3 niveles, es el central, el departamental autónomo, municipal autónomo, dando pie también al regional autónomo. ¿Qué pasaría con este modelo en caso de que Bolivia decidiera convertirse en federal? Bueno, lo primero es que en toda la historia de Bolivia, el nivel intermedio o las formas que han ido modificándose en las estructuras del Estado no han en ningún momento encapsulado a lo que podría llamarse administración, autonomía o gobierno local. Ese es un primer elemento importante. En toda la historia de Bolivia nunca hubo un encapsulamiento del nivel local por parte de un nivel intermedio. Y esto lo configura de manera muy clara la nueva Constitución, porque define el mismo rango constitucional entre la autonomía departamental y la autonomía municipal, además de la autonomía indígena y la autonomía regional. ¿Esto qué significa? Que tienen el mismo nivel en torno a la facultad, por ejemplo, legislativa, obviamente en competencias distintas y complementarias, pero transcurrir a un modelo federal sin duda trastocaría este elemento, que no es un elemento que se haya ejercitado, ni siquiera por algún tipo de costumbre en nuestro país desde que inició Bolivia. Esto ameritaría básicamente que los gobiernos municipales pierdan autonomía, porque indefectiblemente perderían rango constitucional ante un nivel intermedio, ya sea por la vía del federalismo o del separatismo, que luego, como dijo Calvo, podría configurarse luego en una confederación. Ante cualquiera de los escenarios vemos que hay una pérdida de autonomía y de rango constitucional en los gobiernos subnacionales, que además, y esto hay que remarcar, en los últimos años, y hablamos de los últimos 30 años, ya tienen la tradición en la gestión pública subnacional. Porque además el proceso de municipalización en el país, en algún momento denominado participación popular, privilegió el nivel local y no el nivel intermedio. Entonces, desde ahí ya tiene un origen que, a mi criterio, impide que en el desarrollo de un debate profundo pudiéramos generar un encapsulamiento del gobierno municipal. Y un elemento final, si vemos ya la realidad, sería hasta ilógico pensar que gobiernos municipales grandes, fuertes, como La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, El Alto, y además sus áreas de influencia, regiones metropolitanas, pudieran subsumirse debajo de un gobierno departamental. Imagínense el gobierno o la región metropolitana de La Paz subsumida bajo el gobierno departamental de La Paz. Bajo la práctica, eso ya sería prácticamente ilógico. A ver, hemos vivido un constante proceso de descentralización de leyes, además una sistemática demanda por mayor descentralización. Tenemos desde la participación popular hasta las autonomías y todo aquello que nos ha contado, por supuesto, Hernán. Pero esto luego no se hace real en la práctica. Y entonces la pregunta ahí, Rodrigo, ¿no sería mejor descentralizar efectivamente en lugar de seguir haciendo leyes descentralizadoras? Y para el caso, digamos, ¿no?, se apunta a una demanda federalista. Yo veía un tuit de un cruceño que se reclama liberal y decía, no importa qué nos llamemos, el tema es qué competencias luego tenemos o cómo hacemos funcionar luego estas competencias. El Estado Venezuela es un Estado federal cuyas competencias en los estados federados son menores que el Estado autonómico español, por ejemplo, ¿no? Ponía este ejemplo. Entonces, a ver, y volviendo a Bolivia, a nuestra realidad, ¿cómo se puede hacer o, digamos, más efectiva esta descentralización en lugar de hacer cada vez, elevar, digamos, la apuesta, pero luego el momento de ejecutar parece que aunque subas muchísimo la apuesta y el nombre, luego hay un problema? Bueno, real en la práctica
es absolutamente real y consolidada en la práctica la autonomía municipal. Real en la práctica, aunque en proceso de consolidación, son las autonomías indígenas. Real en la práctica es la autonomía regional del Chaco y muchas autonomías regionales emergentes. Ahora, de los diversos tipos de autonomía, si hablamos de la autonomía departamental, ahí definitivamente es lo que yo decía antes, tratar de acomodar la institución o el orden de un gobierno intermedio a la realidad que tienen los pueblos indígenas, los gobiernos municipales o las autonomías indígenas, tal vez sea el elemento que no sea real en la práctica, ¿no? A mi criterio, bueno, las autonomías en general, desde los tres ámbitos que te planteo, avanzan, tienen virtudes, tienen algunos defectos que pueden, por supuesto, ir corrigiéndose, pero el nivel departamental se encuentra con dificultades en la práctica y en la realidad, porque las dimensiones que tiene el Estado en sus otros tipos de autonomías parecen no cuajar muy bien con esta idea más bien teórica de la autonomía departamental y por supuesto traspasarla ya a un marco de federalismo pareciera aún más irrisorio, más irracional. Rodrigo, las autonomías no están funcionando bien, las autonomías departamentales me refiero. ¿A qué le atribuyes esto? ¿Cómo se puede corregir? Porque hay también, y es verdad, aquí en esta mesa se ha puesto, hay un sentimiento también de pronto que es legítimo, que es real dentro de la propia Santa Cruz y dentro de los cruceños que te dicen, bueno, a ver, esta cuestión del autogobierno, la necesidad de mayores recursos, luego la quiero trasladar a mi vida cotidiana, que de pronto ahí es donde la gente no ve esa autonomía. O de pronto Camacho dice, mira, lo que pasa es que como no tenemos este censo, como no tenemos recursos, como no tenemos esta cuestión, ¿no es cierto? Como el Estado central se queda con lo que es nuestro, yo no puedo darte colegio. Entonces, también se legitima la demanda y de pronto dices, bueno, ¿funciona bien? ¿No funciona bien la autonomía departamental? Pareciera que no. Bueno, cuando uno ve este sistemático proceso de plantear autonomía o profundizar la autonomía o el federalismo, uno se pregunta si el ciudadano de a pie en realidad acoge la demanda hacia una entidad, una institución, denominada gobernación y que tendría que tener mayores niveles de autonomía y poder. Pero ahí ocurre una contradicción. Uno cuando ve lo que realmente ocurre en Santa Cruz, ve que el ciudadano de a pie es muy permisivo con la mala gestión en la gobernación. Bueno, si no hay proyectos de la gobernación, bueno, no hay reclamos al gobernador, no hay reclamos a la asamblea departamental. Entonces, pareciera más un debate en torno al poder que en torno a la institucionalidad y lo que la institucionalidad realmente puede hacer a partir de un gobierno departamental, digamos, más fuerte, con mayores competencias, con mayores recursos. Parece que al ciudadano de a pie, si el gobierno departamental tiene más recursos, más competencias, no le va a interesar mucho. Lo que mueve, lo que genera este movimiento, este reclamo de mayor autonomía, mayor autodeterminación en algún caso, es más bien una idea más bien vinculada al poder. Y esta idea vinculada al poder proviene de la movilización que desarrolla el Comité Cívico, bajo tres elementos centrales a mi juicio. El primer elemento tiene que ver con tratar de cambiar el modelo económico del país para tener, entre comillas, mayores libertades para los que constituyen ese comité cívico, que son básicamente élites empresariales. Quieren cambiar el modelo económico
por lo menos en Santa Cruz, si no pueden hacerlo en Bolivia, para tener mayores libertades económicas. Hablamos de mayor liberalismo, por supuesto. Un segundo elemento que es importante mencionarlo es que hay un hipernacionalismo, ¿no? Esto que nos comentaba Hernán va poniéndose de manifiesto, ¿no? en esta construcción como que de la nación Camba, y bueno, hay un proceso en eso. Y el tercer elemento, que es el que más me preocupa, tiene que ver con los niveles de autoritarismo que se están ejerciendo desde el comité cívico. Vale decir, ese autoritarismo pareciera que se lo quiere trasladar en toda su plenitud al Estado. Y si uno configura estos tres elementos que les acabo de mencionar, es la definición exacta del fascismo. Las propuestas de federalismo, separatismo, sin lugar a dudas, se configuran en torno a un escenario de búsqueda de poder. Y un segundo escenario de la querella del excedente, ¿no? Ese excedente que hoy se redistribuye mediante, entre comillas, un modelo federal que tendría más bien mayor acceso al poder, podría distribuirse más bien a los negocios y las élites empresariales.